tus pies en humilde devoción. Estoy aquí, pues finalmente entendí que vida plena yo tengo en ti, y con mi corazón rebosando de amor, yo voy simplemente a decir: yo te amo, Jesús, y me entrego a ti, pues tu sacrificio en vano no fue. Yo te acepto a ti, yo te acepto, sí, en mí. Estoy aquí para agradecer, pues yo sé que no estoy sola. Estoy aquí para oírte decir lo que yo debo hacer, y con todo mi ser rebosando de amor, solo puedo una cosa decir: yo te amo, Jesús, y me entrego a ti, pues tu sacrificio en vano no fue. Yo te acepto a ti, yo te acepto, sí, en mí. Estoy aquí, Te quiero a ti, estoy aquí, te voy a servir. Estoy aquí, estoy aquí, estoy aquí. Yo te amo, Jesús, y me entrego a ti, pues tu sacrificio en vano no fue. Yo te acepto a ti, yo te acepto, sí. Yo te amo, Jesús, y me entrego a ti, pues tu sacrificio en vano no fue. Yo te acepto a ti, yo te acepto, sí, en mí. Pues tu sacrificio en vano no fue. Pues tu sacrificio en vano no fue. Sufrir en vano no fue. Pues tu sacrificio en vano no fue. Pues tu sacrificio en vano no fue. En vano no fue. Amén.
dejarle en sus manos, Juan Eduardo, su primer folleto. Venga, hermana Evelyn, por favor. Usted haga la entrega a Juan Eduardo de este folleto de primarios. Este se lo obsequia la iglesia, pero ahorita en 15 días le toca a papá comprar ya el dinero. ¿Listo? Gracias, hermano Dino. Y quiero llamar a Maciel. ¿Dónde está la mami de Maciel? Aquí está Maciel. Maciel, tu certificado, tu Biblia. Y usted, hermana Evelyn, me le va a entregar, por favor. No, no la pague, esto es gratis, por favor. Y traje conmigo, ya va a hacer negocio la flaca con los folletos, ¿ah? Y traje conmigo, y espero entregarle de ahora en adelante a Evelyn, también te la voy a dar. ¿Emily? Emily, te la doy a la salida, ¿listo? Porque se me olvidó traerla, pero se la doy. Una alcancía, Maciel, para que ahorre. ¿Está bien? Cuando esté llenita de plata me la trae. ¿Listo? Estaba aquí en su estuche. Gracias. De igual manera para Juan Eduardo. Pienso que a los niños hay que enseñarles, motivarles al ahorro para que sean algo en el futuro. Así podrán adquirir lo que ellas quieran, sus propios zapatos, lo que ellos quieran. Juan Eduardo, Dios te bendiga ricamente. Maciel. A ver, entonces te doy un pico. Dios te bendiga. Felicitaciones, hermano Alejandro y Adriana, y felicitaciones, hermana Mireya. Sí, a veces dudo si se llama Mireya o no. Hermanos, se están quedando en la vitrina una cantidad de folletos de escuela sabática y sería inaudito que se pierdan del todo. Así que voy a preguntar quiénes no tienen folleto de escuela sabática. Levanten su mano, que lo vayan a estudiar, que lo necesiten. Levanten su mano, por favor. ¿Un diácono quiere venir? ¿Un diácono? ¿Hay un diácono que venga? Venga, hermano Fernando, por favor. Este es el folleto de escuela sabática de adultos. Sea la oportunidad de decir, es la motivación para que, hermanos, estudiemos el folleto de escuela sabática. Tenga la mano levantada y el hermano Fernando las va a entregar. Hermanos, este trimestre estamos estudiando sobre crecer en Cristo, que es una de las doctrinas de nuestra iglesia. Es la última doctrina que la iglesia ha sacado y se llama creciendo en Cristo o creciendo en gracia. Allá, levanten bien la mano para que la vea el hermano Fernando, por favor. Bueno, vamos a entregarlas. Arriba, ¿necesita alguien folleto? ¿Que se la dé usted? ¿No? Bueno, aquí da el último nomás. Qué lástima, ya veo que sea este arriba porque hay 3 personas. Ya llevan unos. Bueno, mis amados, les voy a contar algo personal. ¿Les parece? ¿No se molestan si les cuento algo personal? No sé si ustedes han escuchado de un municipio llamado Coello, Tolima. ¿Lo conocen? Coello, Tolima. ¿Cuántos conocen Coello, Tolima? Hoy sí hay algunas personas que conocen Coello, Tolima. Yo conocí Coello, Tolima a los 18 años, cuando me pidieron que sacara el registro civil de nacimiento para poder sacar la libreta militar. Allí me registraron mis padres. Yo no nací allí, yo nací más adentro todavía, en una vereda llamada La Salina. ¿La conocen? Y nací en una casa de finca atendido por una partera. Y ustedes dirán, ¿por qué el pastor está diciendo eso? Mis amados, no sé de dónde venga usted. No sé de dónde venga usted. Cuando a veces me preguntan de dónde soy, entonces mi cédula fue sacada en otro municipio llamado Nariño, Cundinamarca. Eso nadie sabe qué es Nariño, Cundinamarca. No es Nariño Pasto, no, yo no soy pastuso, soy de Nariño, Cundinamarca. Pocos conocen ese municipio. Y viene a mi mente cada vez que pienso de Nariño, Cundinamarca, ¿podrá salir algo bueno de Nariño, Cundinamarca? Y qué bueno que podamos decir que sí, porque yo soy bueno, ¿verdad? ¿Por qué se ríen? Es de verdad. Y estoy tratando de ser mejor, ¿verdad? Mis amados, a veces encontramos allí adentro, le preguntaba a las señoritas del coro, algunas de ellos, ¿de dónde es usted? ¿Dónde nació? Y a veces nos sentimos orgullosos diciendo, yo nací en Bogotá, distrito capital, y nací en tal barrio y soy de la familia X, ¿verdad?
Y nos da alegría decir que venimos. Un ejemplo, tener un apellido así raro como un apellido, se me olvidó, Jim Cetina, algo así. Uy, esos apellidos de dónde vienen, ¿verdad? Pero esos que somos de apellidos criollos, Calderón, Martínez, Gutiérrez, esos son de por ahí, de cualquier lugar, ¿verdad? Hermanos, y ustedes dirán, el pastor, ¿por qué está diciendo todo esto? Porque, hermanos, no importa de dónde vengamos, de dónde nos haya llamado el Señor, hoy somos el pueblo elegido de Dios. Y escogí, mis amados, la lectura bíblica de Ezequiel. Vayamos nuevamente a la lectura bíblica allí en el libro de Ezequiel, capítulo 36. ¿Les parece? En el capítulo 36, el Señor habla acerca de su pueblo. Y entonces, mis amados, al hablar de su pueblo, Dios tiene una tarea con este pueblo. Yo me siento orgulloso, hermanos, de haber nacido en un hogar adventista, para gloria de Dios. En un hogar adventista. En el capítulo 36 del libro de Ezequiel, versículo 24 al 26. Pero antes de leer, quisiera una vez más que oremos, ¿les parece? Oremos. Glorioso y buen Padre, te doy gracias por la vida que nos das a cada uno de nosotros y a tu pueblo en toda la tierra. Hoy, Señor, como escogidos tuyos, al guardar tu día santo, nos congregamos para glorificar el nombre santo del único Dios que existe sobre todo el universo. Ese Dios que ha compartido su naturaleza con nosotros, queriendo que nosotros seamos seres espirituales. Hemos venido siendo transformados por tu poder y te alabamos y glorificamos por todo lo que has hecho en nuestro favor. Estás haciendo y continuarás haciendo, no solo aquí en la tierra, sino por la eternidad. Padre eterno, estudiar tu palabra en esta mañana es para nosotros motivo de gozo, porque en ello encontramos expresa tu voluntad hacia cada uno de nosotros como tu pueblo. Señor, lo que hemos venido clamando durante la semana, respóndenos hoy dándonos tu bendición. Que cada uno de nosotros comprendamos que somos escogidos por ti para que seamos herencia tuya eternamente. Señor, y si tienes a bien, llama también al arrepentimiento a nuestros seres queridos para que ellos también formen parte de esta tu iglesia. Quédate con nosotros en el estudio de tu palabra y bendícela y bendícenos a nosotros. Te lo pedimos, Padre, en Cristo nuestro Salvador. Amén, Señor. Amén. Hermanos, el capítulo 36, el versículo 24 dice: os tomaré de las naciones, os juntaré de todas las tierras y os traeré a vuestro país. Esparciré sobre vosotros agua limpia y seréis limpiados de todas vuestras inmundicias y de todos vuestros ídolos. Os daré un corazón nuevo y pondré un espíritu nuevo dentro de vosotros. Quitaré de vuestra carne el corazón de piedra y os daré un corazón de carne. Amén. Hermanos, nosotros, al ser transformados, el Señor nos ha dado un corazón sensible, un corazón de carne sensible al arrepentimiento, sensible a ser transformados. El día miércoles que predicaba acerca de ser guiados por el Espíritu de Dios como pueblo de Dios, hermanos, le mencionaba una experiencia muy bonita y es la siguiente. Ustedes recuerdan, mis amados, que Dios escogió a Moisés para que él fuera el líder que guiara al pueblo de Israel a la tierra prometida. Pero Dios le dijo a Moisés que no entraría. Más, él la visualizó, pero no pudo entrar a esa tierra prometida. ¿Cómo creen que se sintió Moisés, hermanos, en ese momento? Triste, porque había luchado para llevar a ese pueblo a esa tierra prometida y era su anhelo llegar allí, hermanos. Era su anhelo llegar allí. Y en lugar de permitirle entrar a esa tierra prometida, el Señor le dice: sube al monte porque vas a morir. ¿Y quién le alegra que le digan que va a morir? Oh, hermanos. Pero Moisés no esperaba lo que sucedió, hermanos. Moisés, como fiel siervo humilde de Dios, obedeció, subió al monte
y allí murió. Eso dice las Sagradas Escrituras, ¿verdad? ¿Sí murió o no murió? No murió. ¿Dónde está Moisés? Oh, hermanos, entonces yo hacía la siguiente aplicación, hermanos. Dios toma a Moisés, le dice: sube porque vas a morir. Bueno, el Señor lo lleva al cielo, hermanos, y la pregunta que queda allí latente es: ¿por qué el Señor lleva al cielo a Moisés? Y la respuesta es sencilla, hermanos. Moisés era un hombre espiritual. ¿Moisés era qué? Un hombre espiritual. No lo dejó, hermanos, allí en la sepultura, porque nunca encontraron dónde estaba la sepultura. Dice que lo buscaron. ¿Han leído? ¿Verdad? Y nunca encontraron dónde estaba sepultado. De ahí a que atrevidamente digo en esta mañana que él no murió. El Señor lo llevó. Y hoy está, hermanos, como primicia de los redimidos de esta tierra, allí en la Canaán celestial, mis amados. Nuestra naturaleza, así como Moisés, cada día necesita ser transformada. ¿Se me fue la niña? Bueno, usted es el papá. Gracias. La naturaleza de nosotros cada día necesita ser transformada, así como la de Moisés, mis amados. Pero en la historia bíblica también encontramos a hombres y mujeres que en lugar de tener un corazón de carne sensible al llamado de Dios, fueron de corazones duros. Fueron de corazones duros. Voy a contar una anécdota sencilla, sin decir el santo, hermanos, pero alguien muy cercano a mí, cuando vino aquí a Bogotá y vio en estas calles tantos indigentes, y le conté que uno de esos me robó el espejo del carro, y que le roban a las damas y a los bolsos y los celulares algunos. ¿Saben qué dijo esa persona? Oiga, ¿y por qué no los recogen, los echan en un avión y van y los botan en la mitad del mar, que eso no sirven para nada? Y yo dije: uy, ¿qué es eso? Peor que Hitler, ¿verdad? Si lo único que hacen es mal en esta sociedad, ¿por qué no los recogen, los echan en un avión y van y los botan en la mitad del mar para que no logre salvarse ni uno? ¡Ay, santo Dios! Duras palabras, ¿verdad? ¿Qué tal que Dios actuara como esa persona? Yo creo que no nos salvaríamos, ¿verdad? Porque cuántas veces nos hemos equivocado, mis amados. Y en el Antiguo Testamento encontramos en el libro de Éxodo, mis amados, a un hombre que en lugar de ser sensible al llamado que el Señor le hizo, su corazón se endureció. Y ese endurecimiento fue para gloria de Dios. Éxodo capítulo 4, versículo 21. Allí encontramos, hermanos, que Dios escoge a Moisés y lo envía delante de un hombre importante. ¿Qué hombre importante encontramos allí? Un faraón, ¿verdad? En el capítulo 4, el versículo 21, dice, mis amados, así: el Señor dijo a Moisés: cuando hayas vuelto a Egipto, cuida de hacer ante Faraón todas las maravillas que he puesto en tu mano, pero yo endureceré su corazón de modo que no dejará ir al pueblo. ¿Qué comprenden aquí al leer este versículo, hermanos? ¿Dios endureció el corazón de Faraón? ¿Qué dicen ustedes? ¿Sí o no? ¿Sí o no? Bueno, van a encontrar que la respuesta es no. Dice allí: yo endureceré el corazón de Faraón, mis amados. Y un poquito más adelante, en el capítulo 5, el versículo 2 dice: y Faraón respondió: ¿quién es el Señor para que yo obedezca su voz y deje ir a Israel? Y aquí viene una pregunta: ¿conocía Faraón al Dios de Israel, hermanos? No lo conocía. ¿Por qué el corazón de Faraón estaba endurecido? Porque no conocía del Dios que usted y yo hoy adoramos, hermanos. Y es natural, como si usted en esta mañana yo les dijera: póstresen todos al piso, como hacen de pronto los Hare Krishnas. ¿Ustedes lo harían, hermanos? Ustedes dirían: el pastor está loco, ¿qué le pasa? ¿Qué pasa, verdad? ¿No lo harían? ¿Por qué? Porque no están acostumbrados. Cuando Moisés va donde Faraón y le dice que el Dios de Israel
le envía un mensaje y el que le responde, le dice: ¿quién es el Señor para que yo obedezca su voz y deje ir a Israel? Y oído lo que dice: yo no conozco al Señor, ni tampoco dejaré ir a Israel. ¿Por qué no lo deja ir? Porque no conocía al Dios de Israel. Y entonces, a partir de allí, el Dios de Israel tenía que hacer algo, mis amados. ¿Qué tenía que hacer? Mostrar su poder para que el corazón de Faraón cambiara, para que conociera el poder del Dios de Israel, que podía aún transformar el corazón de él. Un poquito más adelante, en el capítulo 7, mis amados, versículo 4 dice, hablando nuevamente, Moisés fue delante de Faraón y dice el versículo 4: Faraón no os oirá. Ya el Señor se lo había anunciado. Pero yo pondré mi mano sobre Egipto y sacaré de Egipto a mis ejércitos, a mi pueblo, los de Israel, los israelitas, con grandes juicios. ¿Qué propósito tenía Dios, hermanos, al enviar a Moisés ante Faraón? Sacar a su pueblo primero, sí señora. Y segundo, permitir que el pueblo del país de Egipto conociera al Dios de Israel, y muchos de ellos también, ¿qué cosa? Se transformaran y se entregaran al Dios de Israel, reconocieran que el Dios de Israel estaba por encima de los dioses que ellos mismos adoraban, mis amados. Mire lo que dice el versículo 14. Entonces el Señor dijo, hablando de la primera plaga, que fue la sangre. Entonces el Señor dijo a Moisés: el corazón de Faraón está, ¿cómo estaba? Endurecido, y se niega a dejar ir a mi pueblo. Versículo 23, mis amados, del mismo capítulo 7. Y Faraón volvió a su casa y tampoco prestó atención a esto. Y en el capítulo 8, un poquito más adelante, versículo 15, dice, mis hermanos, hablando acerca de la plaga de las ranas: y tal como el Señor lo había dicho, cuando Faraón vio que le habían dado reposo, endureció su corazón y no los escuchó. Y un poco más adelante, mis queridos, versículo 19, hablando de una tercera plaga, que es la plaga de los piojos, dice: entonces los hechiceros dijeron a Faraón: dedo de Dios es este. ¿Quiénes dijeron esto, hermanos? Los hechiceros. ¿Qué habían hecho los hechiceros? Habían hecho que se presentaran las mismas plagas que hasta el momento Moisés había presentado delante de Faraón, pero con el poder ¿de quién? Del diablo, del enemigo, ¿verdad? Pero ahora los mismos hechiceros dicen a Faraón, ¿qué dicen? Versículo 19. Entonces los hechiceros dijeron a Faraón: dedo de Dios es este. ¿Estaba hablando allí los hechiceros de uno de los dioses de ellos, sí o no? No. Estaban hablando ahora, los mismos hechiceros estaban conociendo que el Dios de los israelitas era quien estaba enviando estas plagas. Y dice, mis amados, pero tal como el Señor había dicho, el corazón de Faraón se endureció. ¿Y qué cosa, hermanos? Y no los escuchó. Versículo 32. Pero otra vez Faraón endureció su corazón y no dejó ir al pueblo. Y en el capítulo 9, versículos 6 y 7, hablando de la plaga o la muerte del ganado, mejor, dice el versículo 6: al día siguiente el Señor lo hizo y murió todo el ganado de Egipto, pero el ganado de los israelitas, ¿qué sucedió? Ninguno murió. Faraón mandó averiguar y supo que del ganado de Israel no había muerto ninguno. Aún así, el corazón de Faraón se endureció y no dejó ir al pueblo. En el versículo 27 del mismo capítulo 9, mis amados, dice, hablando ahora de la plaga del granizo: entonces Faraón envió a llamar a Moisés y a Aarón y les dijo: he pecado otra vez. ¿Qué entendemos allí, hermanos? ¿Qué dijo Faraón? He pecado otra vez. Comenzó ahora a reconocer Faraón que había pecado contra uno de los dioses que el país de Egipto adoraba. No, sino que él había pecado contra el Dios de los israelitas, el Dios que estaba por encima de todos los dioses, mis amados. Y está diciendo allí, mis queridos, dice: he pecado
he pecado, versículo 27. Entonces Faraón envió a llamar a Moisés y a Aarón y les dijo, he pecado otra vez, esta vez. El Señor es justo y yo y mi pueblo, ¿qué cosa, hermanos? Y yo y mi pueblo impíos. Versículo 34 y 35. Pero cuando Faraón vio que la lluvia, el granizo, cuando vio que la lluvia, el granizo y los truenos habían cesado, se obstinó en pecar él y sus siervos y endureció su corazón. Y tal como el Señor lo había dicho por medio de Moisés, el corazón de Faraón se endureció y no dejó ir a los israelitas. Hasta aquí yo puedo hacer una pregunta, mis amados. ¿Será que Dios tiene predestinados quienes seamos salvos? ¿Qué piensan ustedes? ¿Sí o no? No. ¿Y por qué no? ¿Por qué no? Porque el sacrificio de Cristo Jesús en la cruz fue por toda la raza humana. ¿Qué hace la diferencia? Que al llegar el mensaje del evangelio a la persona sea sensible al llamado de Dios y se acoja al llamado y sea transformado para gloria de Él. Hermanos, les decía el miércoles en el culto una anécdota que no es mía, pero la compartió para nosotros el compañero pastor Eduardo Ariza, el que tuvo la campaña anterior, ¿recuerdan? El próximo sábado va a estar aquí predicando nuevamente porque él viene aquí, yo voy a Chía, hay un intercambio. Y él contaba la siguiente anécdota. Él estaba yendo a visitar en la cárcel La Picota a dar el evangelio en ese lugar. Y dice que él repartió fe de Jesús a los que querían estudiar la palabra de Dios. Y un hombre allá en la celda escuchaba todo y mandó a pedirle una fe de Jesús, pero él no quería estar en la reunión. No quiso estar en las reuniones. Él tenía su Biblia allí con un compañero en la celda y con él estudiaba la Biblia. Las revistas que él llevaba, él mandaba a pedir la revista. Y estudió toda la fe de Jesús, hermanos. Y el pastor, hace un mes atrás, un poquito más, hizo un llamado al bautismo. Y algunos tomaron la decisión de bautizarse. Y en el momento del bautismo, este hombre que estaba en la celda, salió de la celda y dijo, yo quiero ser bautizado. ¿Saben quién era este hombre? Uno de los jefes de los paramilitares aquí de Colombia. ¿Quién sensibiliza un corazón? Perdónenme si utilizo una palabra un poco dura, malo. Porque no es por bueno que estaba allá. ¿Quién sensibiliza un corazón tan malo? Le voy a agregar. Tan solo Dios a través de su poder. Si nosotros se lo permitimos, hermanos. Si nosotros se lo permitimos. Y este hombre fue bautizado para gloria de Dios. Y ahora forma parte de la iglesia. Alabado sea Dios. Y esto nos lleva a la reflexión para preguntarnos, mis amados, en esta hora, ¿quién era usted? ¿Quién era yo antes de conocer del Señor? ¿Quiénes éramos? Y saben, yo le he dicho a mi esposa que si yo no hubiese nacido en un hogar adventista, hubiera sido, 1, muy coqueto, 2, muy bailarín. Y ella me pregunta ¿por qué? Le dije, porque eso fue lo que hicieron mis primeros 3 hermanos. ¿Verdad? Pero hermanos, gracias a Dios, cuando yo nací, mis padres ya conocían el evangelio y mi vida fue totalmente diferente. Y una de las experiencias que me llevó a nunca probar el alcohol, un ejemplo, era porque ellos llegaban ebrios, sucios, sin dinero, a veces hasta vomitados. Y yo decía, eso nunca seré yo. Nunca seré yo. El Señor ha tenido misericordia para conmigo, hermanos. Quiero invitarles a leer un texto más ahí en Éxodo capítulo 12, versículos 30 al 33. 30 al 33. Hablando de la muerte de los primogénitos. Dice, aquella noche se levantó Faraón, él y todos sus siervos y de los egipcios, y hubo un gran clamor en Egipto porque no había casa sin muerto.
Y de noche Faraón mandó llamar a Moisés y a Aarón y les dijo: salid de en medio de mi pueblo vosotros los israelitas, id a servir al Señor como lo habéis dicho. Y yo he preguntado, hermanos, y insisto en preguntar esto, porque es bueno que esta lección quede bien aprendida en nuestras mentes, hermanos. Cuando, ya no es para los de afuera de la iglesia, es para nosotros. Cuando nosotros conocemos mejor a Dios, ¿en las buenas o en las malas? ¿En las qué? Ustedes no han aprendido, hermanos. No es en las malas, nunca es en las malas. Hermanos, en las malas nosotros debemos estar confiados por su poder, por su misericordia, porque nunca seremos desamparados. Pero es en las buenas donde conocemos a Dios, para que cuando vengan las circunstancias malas, nada ni nadie nos separe del amor de Cristo. Ustedes encuentran que algunos hermanos, mientras tienen empleo y lo tienen todo, están fieles en la iglesia. Pero están enfermos, hay desempleo y entonces, no, es que tengo que trabajar en sábado, es que si no hago esto, entonces les conté una anécdota alguna vez, es que si no trabajo en sábado mi familia no come, como si Dios hubiera muerto. Hermanos, ¿dónde está nuestra confianza? ¿Dónde está el Dios en quien hemos confiado? A ese Dios a quien hemos conocido, de quien hemos dependido, mis hermanos. ¿Dónde está en los momentos de crisis? ¿No es el mismo, hermanos? Ese Dios de Israel, ese Dios del país de Egipto que sacó libre al pueblo de Israel, es el mismo hoy. Hermanos, Dios no cumple años, no se le cae el cabello ni se le encanece. Hermanos, su poder no ha menguado ni su misericordia. Ese Dios que adoró el pueblo de Israel allá es el mismo que adoramos hoy y está vivo y está entre nosotros, hermanos. Y me gozo en alabarlo y glorificarlo y servirle, hermanos, porque su misericordia y su amor es para siempre. Mis queridos, ustedes y yo hemos sido escogidos de Dios para que seamos su eterna herencia, no solo en esta tierra, sino por la eternidad. Pero preguntémonos, segunda parte que quiero mencionar. Hablando del pueblo de Israel en el Antiguo Testamento, mis amados, el pueblo de Israel experimentó el poder de Dios. Vio cómo los guió, los protegió, los alimentó, hermanos. Sin embargo, el pueblo de Israel no fue fiel. Cuán fácilmente el pueblo de Israel se olvidaba de Dios, mis amados. Vayamos al libro de Jueces rápidamente, mis queridos. Recuerden que me entregaron la plataforma a las 12, entonces no hay problema, ¿verdad? Blanquita, no hay problema, ¿verdad? Libro de Jueces, capítulo 2. ¿A qué hora me entregaron la plataforma, hermano Edwin? A las 12, ¿no es cierto? Bueno, en el capítulo 2 de Jueces, mis amados, el Señor nos da un testimonio de cómo se comportó el pueblo de Israel. Capítulo 2 de Jueces, versículo 11. Allí el pueblo de Dios desobedece, dice: entonces los israelitas hicieron lo malo ante los ojos del Señor y sirvieron a los Baales. ¿Qué eran los Baales, hermanos? Dioses paganos, ¿verdad? Y dice el versículo 12: dejaron al Señor, el Dios de sus padres, que los había sacado de Egipto, adoraron a los dioses de los pueblos vecinos y provocaron el enojo del Señor. Dejaron al Señor y adoraron a Baal y a Astarot. Entonces el enojo del Señor se encendió contra Israel y los entregó en manos ¿de qué? De salteadores que los despojaron. Los abandonó en manos de sus enemigos y no pudieron enfrentarlos más. Donde quiera que salían, la mano del Señor estaba contra ellos para mal, tal como Él lo había dicho y jurado. Así tuvieron gran aflicción. Hermanos, oído a esto: Dios es fiel para su pueblo, amén. Pero Dios es nuestro peor enemigo. Andreita, el que conmigo no recoge, ¿quién dice eso? El Señor. Dice: el quien conmigo no recoge, ¿qué hace? Desparrama.
Hermanos, el pueblo de Israel le dio la espalda al Señor y el Señor permitió que los atacaran, los esclavizaran, sus cultivos que ellos cosechaban, los enemigos que hacían, lo hurtaban, mis amados. ¿Por qué? Porque cuando nosotros adoramos a dioses que no son nuestro Dios, ¿qué hace Dios, hermanos? Él se aparta. ¿Y cómo quedamos, hermano Fonseca? Solos, a merced del enemigo. Y entonces el enemigo puede hacer con nosotros como él quiere, mis queridos. El versículo 18 dice: cuando el Señor les levanta un juez, Él estaba con el juez y lo libraba de los enemigos todo el tiempo de aquel juez, porque el Señor se conmovía por sus gemidos a causa de la opresión que ellos sufrían. Versículo 19: pero cuando el juez moría, volvían a corromperse más que sus padres, siguiendo a otros dioses para servirlos y adorarlos, y rehusaban abandonar sus malas prácticas y su obstinado camino. ¿Qué es lo que está diciendo, hermanos? Mientras Dios levantaba entre ellos un líder espiritual que los guiaba, ellos se dejaban guiar. Pero cuando moría ese líder, ¿qué hacía el pueblo de Israel, hermanos? Hacía semejante a lo que hizo cuando Moisés subió al monte. ¿Recuerdan ustedes? ¿Y qué dijo el pueblo a su hermano Aarón? Haznos un Dios al que adoremos. ¿Si es así o no? Y oído lo que dijo en ese entonces el pueblo: que nos defienda. ¿Acaso un Dios pagano puede defender, hermanos? Qué tristeza, ¿verdad? Y hermanos, preguntémonos cuántas veces nosotros hemos desplazado a Dios por nuestra propia fuerza, por lo que yo tengo, por lo que yo sé, por mi belleza, por mi juventud, por mis fuerzas. ¿Por casualidad hemos abandonado a Dios en algún momento? Es posible que sí, mis amados. Es posible que sí. Y entonces el pueblo de Israel, mis amados, vivió experiencias difíciles. En el mismo libro, el capítulo 3, versículos 7 y 8, me habla del momento cuando el Señor levanta a otro hombre que fortaleció al pueblo de Israel. Ese hombre fue llamado Otoniel. Versículo 7: los israelitas pues hicieron lo malo a los ojos del Señor, olvidaron al Señor su Dios y sirvieron a los Baales y los postes idolátricos. Y el enojo del Señor se encendió contra Israel y los abandonó en manos de Cusán Risataín, rey de Mesopotamia, y los sirvieron durante ¿cuántos años? 8 años. 8 años. Mis queridos, duele leer y mirar cómo cada vez que el pueblo de Israel abandonaba a Dios, Dios los entregaba en las manos ¿de quién? De sus enemigos. Y eran esclavizados. Dice el versículo 11: así reposó la tierra 40 años hasta que murió Otoniel, hijo de Cenax. Versículo 12: los israelitas volvieron. ¿Qué hicieron los israelitas, hermanos? Volvieron a hacer lo malo ante los ojos del Señor. Y él fortaleció a Eglón, rey de Moab, contra Israel, porque habían hecho lo malo ante el Señor. Eglón juntó consigo a los amonitas y amalecitas, y vino y derrotó a Israel y tomó la ciudad de las palmeras. Y los israelitas sirvieron durante 18 años a Eglón, rey de Moab. Ustedes se han leído estas historias, hermanos. ¿Qué sucedía en el pasado? Quien conquistaba ese país, ¿qué hacía con la gente, hermanos? ¿Los volvía qué? Esclavos. Todo esto lo he leído solo para que subamos a nuestra mente el siguiente pensamiento. Dios, hermanos, los trae en libertad del país de Egipto. Los guardó, los bendijo, les dio el alimento a tiempo, no se enfermaron, su calzado no se gastó. Pero hermanos, ahora cuando ya tomaron posesión de la tierra fructífera, la Canaán, allí, hermanos, ¿qué hicieron? Constantemente abandonaban a Dios. Eran desleales, ¿sí? ¿Y por qué abandonaban a Dios, hermanos?
¿Por qué abandonaban a Dios? Porque sus vecinos, mis amados, al vivir en su pecado, ellos eran llevados o insinuados a vivir de la misma manera, y ellos se dejaban llevar por el pecado. Saben, mis queridos, viene a mi mente una experiencia de familia. Quien le llevó el evangelio a mis padres fue un tío por parte de mi madre. Este hombre le llevó el evangelio a mi padre y a mi madre, pero se apartó del Señor. Este hombre se apartó del Señor, y en su desesperación por conseguir dinero, era un hombre muy fuerte y lleno de valor. Un día se fue a la montaña armado con su escopeta de cápsula de doble cañón, y se fue al monte porque quería hacer pacto con el diablo, y lo insultó. Un hombre que un día se bautizó en nuestra iglesia, y lo insultó, y ese personaje nunca le apareció, y él volvió a la casa diciendo: ese no tiene pantalones porque no fue capaz de aparecérseme. Y murió lejos de Dios, hermanos. Digo esto en la siguiente dirección, mis amados. Hemos experimentado el cuidado de Dios, la dirección de Dios, las bendiciones de Dios, la manera como nos ha guiado hasta ahora. Preguntémonos, mis amados, ¿valdría la pena negar a Dios? Pero preguntémonos en esa primera parte, ¿hemos negado a Dios, hermanos, en algún momento? Cada uno respondámonos según nuestra experiencia en relación con Dios. Les decía a los hermanos el día miércoles que hace un año, cerca de 2 años, aquí en Colombia y en otros países apareció un movimiento dentro de la iglesia en contra de mi Dios Espíritu Santo. Todavía sigue por ahí ese movimiento. Ahora apareció otro movimiento dentro de la iglesia adventista, los famosos adventistas davidianos. Y les dejo la inquietud para que investiguen quiénes son los famosos adventistas davidianos que pretenden tener 2 esposas, utilizar los diezmos para lo que ellos quieren, y supuestamente va a haber un rapto donde ellos serán trasladados y otras cosas más, mis amados. Y están aquí en Bogotá, adventistas davidianos. ¿Y por qué digo esto, mis amados? Porque quisiera invitarles para que vayamos a 2 de Tesalonicenses. Cómo Dios, mis hermanos, cómo Dios permite que hombres que un día fueron ilustrados en el alto conocimiento de esta verdad como adventistas, terminen en caminos equivocados, no sirviéndole a Dios, sino al mismo Satanás. 2 de Tesalonicenses capítulo 2, versículo 11 y 12. Hablando del ministerio de pecado, dice el versículo 11: por eso Dios les envía un poderoso engaño para que crean, ¿qué cosa? La mentira. Para que crean la mentira, para que sean condenados todos los que no quisieron creer a la verdad, antes se complacieron, ¿en qué cosa? En la maldad. Y usted dirá, ¿por qué está diciendo el pastor esto? En una aplicación lo hago, hermanos, en el mismo contexto del pueblo de Israel, mis amados. ¿Cómo es que el pueblo de Israel, cuando vio los grandes prodigios que Dios hizo con ellos, insisto, la manera como los guiaba de día a través de una nube y de noche en una columna de fuego, cómo los protegió, los alimentó, hermanos, cómo terminaban adorando a dioses paganos, a dioses ajenos que no conocían? Mis queridos, en estos últimos tiempos, hombres y mujeres pueden ser de nuestra misma iglesia, pueden terminar adorando no a Dios, sino a doctrina o siguiendo doctrinas de hombres, mis amados.
Y en eso nosotros tenemos que tener cuidado. Oído a lo que voy a decir. Ustedes y yo no somos llamados a seguir a hombres. Ustedes y yo somos llamados a seguir a Cristo. Dios tiene constituida una iglesia. Y lo digo con alegría, mis amados. Yo me siento orgulloso de ser adventista. Cuando a veces escucho de alguien: no, pastor, es que el hermano tal pidió prestado y no paga. No, pastor, es que la hermana tal le quitó el marido a no sé quién. No, pastor, es que el hermano tal está trabajando en sábado. Yo les digo: mire, a pesar de todas esas cosas, yo seguiré siendo adventista. Insisto, hermanos, Dios tiene un pueblo en esta tierra, y ese pueblo se llama Iglesia Adventista del Séptimo Día, para gloria suya. Pero insisto también, hermanos, como en estos últimos tiempos, hombres y mujeres están siguiendo pensamientos de hombres. Y lo digo en la siguiente dirección: ¿cómo es que una hermana de nuestra iglesia termina en una iglesia X porque en esa iglesia le sanaron de una enfermedad? ¿Cómo es que una hermana X ahora, mis amados, impone las manos sobre los que asisten a esa congregación y ahora es una profetisa, entre comillas, de Dios en esa congregación? ¿Dónde está la verdad que conocemos, mis amados? Muchos me dirán en aquel día: Señor, Señor, no profetizamos en tu nombre, y en tu nombre hicimos muchos milagros, y en tu nombre sacamos demonios. Y entonces yo les declararé: apartados de mí, hacedores de maldad. Pero, mis amados, al hablar con esa hermana y explicarle nuevamente, como a un nuevo creyente, la palabra de Dios, hermanos, da dolor escuchar lo que esta hermana dijo: pastor, ahora sí conocí la verdadera iglesia y de aquí no me saca nadie. Mis amados, yo solo sé una cosa: la palabra del Señor dice: conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Y quisiera ir rápidamente al último cita bíblica, al libro de Efesios, un poquito atrás. En el libro de Efesios, capítulo 4, versículo 17 al 21. ¿Qué dice el capítulo 4, el versículo 17? Vida nueva y hermosa en Cristo Jesús. Esto digo y requiero en el Señor, que no andéis más como los otros gentiles, que andan en la vanidad de su mente. Ellos tienen el entendimiento, ¿qué cosa? ¿Qué es un entendimiento entenebrecido, hermanos? ¿Qué dices, Andreita? No me escucho nada. ¿Duro? ¿Cómo dice James? ¿Oscuro? Dicen que tienen un entendimiento entenebrecido. Entonces significa que tienen, Martica, un entendimiento confundido, en tinieblas. Duro, ¿verdad? ¿Qué tal si leemos un poco más? Dice: esto digo y requiero en el Señor, que no andéis más como los otros gentiles, que andan en vanidad de su mente. Ellos tienen el entendimiento entenebrecido, separados de la vida de Dios por su ignorancia debida a la dureza ¿de qué cosa? De su corazón. Versículo 19: después de perder toda sensibilidad. ¿De perder qué cosa, hermanos? Toda sensibilidad. Se entregaron a la desvergüenza para cometer con avidez toda clase ¿de qué cosa? De impureza. Pero vosotros no habéis aprendido así de Cristo, si es que lo oísteis y fuisteis en él enseñados conforme a la verdad que está en Jesús. Mis amados, ¿hemos perdido la sensibilidad? ¿O somos sensibles al llamado de Dios? ¿Cómo nos encontramos hoy, mis amados? Considero, a la luz de los acontecimientos que vemos, mis queridos, que realmente el Señor viene pronto.
Y qué lindo que cada uno de nosotros pudiéramos prepararnos con una mente sana, un sentir espiritual lleno de gozo, lleno de paz, lleno de esperanza y por sobre todas las cosas con una seguridad de salvación en Cristo Jesús. ¿Quién sensibiliza nuestros corazones, hermanos? Sino el Espíritu Santo de Dios. Qué lindo que en esta mañana, en esta tarde ya, cada uno de nosotros, mis queridos, podamos decirle al Señor: toma mi corazón, úsame en tu servicio, consérvame junto a tu corazón y no me pases por alto cuando vengas por segunda vez a esta tierra. Leo de Testimonios para la Iglesia, tomo 5, página 175, donde dice: los creyentes que se mantienen leales a Dios en medio de las influencias antagónicas están ganando una experiencia de inestimable valor. Su fuerza aumenta con cada obstáculo sobrepasado y cada tentación vencida. Mis amados, de pronto esté hablando en esta tarde a alguien que está pasando por una prueba, una tentación, y necesita poder para vencer. Pero ese poder tan solo puede venir sobre ti y sobre mí si somos sensibles y reclamamos en esta hora, mis amados, la promesa del Señor, que envíe su Santo Espíritu sobre su pueblo, que envíe su Santo Espíritu sobre mi vida, sobre tu vida. Venga, por favor. Mis amados, mientras cantamos las estrofas del último himno, yo quisiera invitarles, mis amados, para que escudriñemos nuestros corazones y nos preguntemos si hay algo en mi vida que está impidiendo crecer en gracia, que está impidiendo que la promesa de nuestro Dios Espíritu Santo descienda sobre nuestras vidas. ¿Somos el pueblo escogido de Dios? ¿Se siente usted orgulloso o orgullosa al formar parte de este pueblo, mis amados? Vamos a terminar cantando las estrofas de este himno, e insisto, mientras cantamos las estrofas de este himno, escudriñemos nuestros corazones, por favor. Amén. Muy bien, hermanos, después de terminar este hermoso servicio que ha tenido el pastor en esta mañana, vamos a concluirlo entonando las estrofas del himno 438, en el himnario antiguo. Gracias. 438, himnario antiguo. Iglesia de Cristo, reanima tu amor. Y en el nuevo, 529 en el himnario nuevo. Iglesia de Cristo, reanima tu amor y espera velando a tu augusto Señor. Coloquémonos en pie y cantemos juntos, por favor. Iglesia de Cristo, reanima tu amor y espera velando a tu augusto Señor. Jesús el esposo, vestido de honor, viniendo se anuncia con fuerte clamor. Si falta en algunos el santo fervor, la fe sea en todos el despertador. Velad, compañeros, velad sin temor, que está con nosotros el Consolador. Quien sigue la senda del vil pecador, se entrega en los brazos
y cómo podemos velar si no es estando preparados? Qué lindo que antes de salir de este lugar, si hay algo en tu corazón que debes de entregarle al Señor, lo podamos dejar en este lugar, en las manos de aquel que es fiel, y poder tener descanso para nuestras almas. Oremos juntos. Glorioso y buen Padre, conoce nuestras vidas. Si en alguno de nosotros hay algún impedimento, Señor, para tener ese gozo, esa paz, esa seguridad de salvación que tú nos das, Señor, queremos dejar ese impedimento en tus manos. Tú conoces nuestras vidas, no podemos engañarte. Desaloja de nuestros corazones todo aquello que impide recibir tu Santo Espíritu, todo aquello que impide, Señor, recibir tu bendición. Nos sentimos gozosos y aún orgullosos de ser tu pueblo, de formar parte de esta tu iglesia. Ayúdanos a serte fiel y permite, Señor, que cuando vengan las pruebas, las tentaciones y aparezcan las necesidades, nosotros comprendamos que adoramos y vivimos para el único Dios que existe sobre el universo, que tú nunca pasas por alto las aflicciones de tu pueblo, que podemos contar contigo, que podamos cada día, Señor, invocar tu nombre y saber que tu oído está presto a cada una de nuestras necesidades. En esta tarde, Señor, nos entregamos en tus brazos de amor como una ofrenda grata para ti, y lo hacemos, Padre, en los méritos de tu Hijo Cristo Jesús, no en nuestros propios méritos. Glorioso y buen Padre, permite que a este tu pueblo también vengan nuestros seres queridos con quienes queremos compartir la patria celestial. Señor, al salir de este lugar, por favor, danos tu aprobación a través de tu bendición, que sea la bendición del Padre, la bendición del Hijo